Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro simposio de nutrición con temas muy interesantes. Me acompañan en la mesa la doctora Epifanía López y el doctor Mauricio Ortiz. La doctora Epifanía a continuación va a presentar a la primera ponente. Buenas tardes para todos. Voy a presentarle a la doctora Geraldine Romero. Ella es especialista en medicina interna y diabetología, magíster en nutrición humana, jefa de sala de clínica médica, Hospital Central del Instituto Previsión Social, docente de pregrado. Doctora Geraldine, bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, me voy a acomodar un ratito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para hablar de esto que es tan interesante y sobre todo para mí es un honor tenerle a los que fueron mis profesores docentes en la maestría, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de dieta e hígado graso y si es que hay o no una fórmula ideal. Esta es un poquitito mi agenda, cambió la letra, no sé por qué. Bueno, para que entendamos qué es lo que pasa en el hígado graso, lo que le caracteriza es la insulinoresistencia. Cuando existe la insulinoresistencia, hay un aumento de los ácidos grasos libres circulantes que aumenta la captación hepática. En situaciones normales, estos ácidos grasos libres se transforman en triglicéridos y luego son liberados al torrente sanguíneo en forma de proteínas de muy baja densidad. Cuando hay algún tipo de alteración o cuando se encuentran saturados, no se puede producir esa liberación al torrente sanguíneo como proteínas de baja densidad y se acumulan dentro de los hepatocitos en forma de triacilgliceroles. Bueno, acá para poder entender un poquitito la epidemiología cambia de acuerdo a donde nosotros veamos la cantidad de pacientes que tienen la patología. Pero aproximadamente, esto es de Estados Unidos, un 25% de los pacientes tiene diagnóstico de hígado graso. ¿Qué es lo que pasa? Esto es algo progresivo. ¿A qué me refiero con progresivo? Si es que no se produce ningún tipo de modificación o algún tipo de tratamiento en este estadio, acá está el puntero, ¿se ve? En el estadio de hígado graso, eso progresa a lo que es una esteatohepatitis no alcohólica que puede predisponer a la cirrosis y eso a un hepatocarcinoma. Bueno, acá vemos un poquitito más grande, podemos ver el hepatocito normal cómo se encuentra, el núcleo, el citoplasma, las gotas de grasa pequeñitas dentro del citoplasma. Eso sería acá, ¿verdad? En el hígado normal. En el hígado normal. Cuando hay hígado graso, que es en la siguiente imagen, podemos ver que los hepatocitos están aumentados de tamaño, pero también el tamaño de las gotas de lípido se encuentran aumentadas. Si eso persiste, si continúa la acumulación de ácidos grasos, lleva a la destrucción del hepatocito, a una inflamación continua, llevando a lo que es la esteatohepatitis no alcohólica. Y si eso persiste y se produce tejido cicatrizal, endureciendo, por decirlo de alguna forma, el hepatocito y perdiendo la funcionalidad, tenemos lo que es el hígado en estadio cirrótico. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros, cuando estamos en hígado graso, podemos revertir aún. Cuando tenemos esteatohepatitis no alcohólica, también podemos revertir la situación del paciente. No es así cuando se encuentra en un estadio cirrótico el hígado del paciente. Bueno, acá como dije, ¿cuáles son los mecanismos de acción? Es la resistencia a la insulina, pero aparte de eso existen otras causas. El estrés oxidativo, el daño mitocondrial, la inflamación crónica, factores genéticos y epigenéticos. Hay pacientes que tienen mayor predisposición a que se depositen las grasas a nivel hepático que otros y una disbiosis intestinal que también podría hacer que persista la inflamación. Entonces, ¿cuál es el rol de la nutrición en pacientes con diagnóstico de hígado graso no alcohólico? Hasta ahora no hay ningún fármaco, perdón, hace demasiado calor. Bueno, hasta ahora no hay ningún fármaco que esté aprobado 100% para su uso solamente para hígado graso, pero hay fármacos que se demostró que revierten lo que es el hígado graso, inclusive la fibrosis.
pero no es que tienen indicado solamente para hígado graso. Entonces, el pilar del tratamiento es la parte de nutrición y modificación del estilo de vida del paciente, es lo único que nos queda, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la evidencia científica sobre la dieta? Esto es una serie de estudios que compararon los patrones dietéticos en los pacientes con diagnóstico de hígado graso no alcohólico. Los más conocidos son la dieta mediterránea, la dieta hipocalórica, la low carb. También se estudió el ayuno intermitente y la very low carb, que es la dieta cetogénica. Podemos ver que la evidencia donde más hay estudios, digamos, es la dieta mediterránea y la hipocalórica. Vamos a ir comparando qué decía cada una de ellas. Bueno, con respecto a la restricción calórica, ¿qué es lo que demostró la evidencia? Que sí sirve para disminuir la grasa hepática, disminuye la grasa hepática y mejora la sensibilidad de insulina. Pero, ¿qué tanto estamos hablando nosotros de restricción hepática? De por lo menos 500 kilocalorías por día a 1000 kilocalorías. Eso se demostró que sirve, ¿verdad? Que disminuye lo que es el depósito de grasa hepática. La dieta mediterránea es la más estudiada por lejos, ¿verdad? Esta es rica en frutas, verduras, cereales integrales, pescados y aceite de oliva, que tiene un efecto demostrado más allá de la restricción calórica, como mejoría de los perfiles lipídicos y reducción de la inflamación. Se movió todo esto. Bueno, el ayuno intermitente también se demostró que puede reducir el depósito de grasa hepática y mejora la cetogénesis. ¿Qué es lo que no tenemos aún? Es la seguridad de esto a largo plazo. Y la restricción calórica, como les dije hace rato, cuyo objetivo es reducir entre 500 a 1000 kilocalorías. ¿Para qué? Para llegar a un descenso de peso de mínimamente el 5%. ¿Por qué? Porque con un descenso del 5% tenemos una disminución del depósito de grasa hepática. A partir de 7 hay disminución de la esteatohepatitis no alcohólica, y mayor a 10 y sostenido ese descenso de peso, podemos encontrar que inclusive la fibrosis puede ir disminuyendo en los pacientes. Y algo que es sumamente importante, si es que en algo coinciden todos los estudios, es evitar el consumo de bebidas azucaradas, sobre todo aquellas que son endulzadas con fructosa y carnes ultraprocesadas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice al final este artículo? Que lo que nosotros buscamos es una restricción calórica y pérdida de peso sostenida. De estas, la dieta mediterránea es la más preferida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una alta adherencia de los pacientes también y aparte tiene efectos antiinflamatorios. Y también suenan muy prometedoras las dietas bajas en hidratos de carbono combinadas con ayuno intermitente. Este estudio compara la efectividad y aceptabilidad entre la dieta mediterránea y la restricción calórica en los pacientes con diagnóstico de hígado graso no alcohólico. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? La grasa hepática. Ambas dietas disminuyen el porcentaje de grasa hepática. El índice de masa corporal, ambas intervenciones también resultaron en una disminución significativa del índice de masa corporal. La resistencia a la insulina, ambas dietas producen una disminución de la resistencia a la insulina y el perfil lipídico, ambas dietas mejoran los niveles de triglicéridos y colesterol. Entonces, este artículo lo que dice es que ambas dietas, tanto la dieta mediterránea como la restricción calórica, son estrategias efectivas para reducir la grasa hepática y mejorar los parámetros. Lo que sí tiene la dieta mediterránea, que no tiene la baja en calorías, es que tiene beneficios adicionales cardioprotectores, mejorando más el perfil lipídico y la sensibilidad a la insulina. Bueno, este es otro estudio que busca comparar pacientes que fueron sometidos a dieta, ¿verdad? Con distintos tipos de dieta y un grupo control que no. ¿Qué es lo que encontró? Lo que se encontró fue que se produjo una pérdida de peso independientemente de todas las intervenciones dietarias en aquellos pacientes que estaban adheridos a algún tipo de patrón. Había una reducción de la grasa hepática en los pacientes que también fueron sometidos a algún patrón dietario y mejoría de las transaminasas.
Bueno, las tasas de abandono fueron similares en todos los tipos de dieta, ¿verdad? Aparte de eso, la restricción calórica, como dijimos, produce una mejoría en lo que es el depósito de la grasa hepática. La dieta mediterránea fue la que tuvo mayor cantidad de beneficios y sobre todo indicaron evitar el consumo de fructosa añadida. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos dice la reflexión de estos estudios? Es que la dieta para hígado graso debería ser una baja en carbohidratos, bajo en calorías, alto en fibras y disminuir lo más posible en azúcares añadidos. ¿Qué dicen las guías? Para centrarnos un poquitito en las guías internacionales, yo les puse acá. Este es de la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos. ¿Y ellos qué fue lo que hicieron? Vieron qué comorbilidades tenían los pacientes y de acuerdo a eso elegir la dieta adecuada. En el caso de que el paciente sea hipertenso, ellos prefieren una dieta que sea baja en sodio y alta en potasio. No se ve nomás muy bien, ¿verdad? Como la dieta DASH. En el caso de que sea un paciente con sobrepeso u obesidad, la dieta de preferencia fue la de restricción calórica para poder llegar a los objetivos de peso, y si es que es diabético, una en bajo índice, con alimentos con bajo índice glicémico. Este es un consenso entre varias sociedades europeas, entre ellas para el estudio de la obesidad, para el estudio de las enfermedades del hígado, que ellos hablan de restricción energética, como dijimos hace rato, de 500 a 1000 kilocalorías, con una pérdida de peso del 7 al 10% para poder llegar a los objetivos. La composición de los macronutrientes, la que más recomiendan ellos es la dieta mediterránea. El consumo de fructosa, evitar completamente el consumo de alcohol, tratar de llevar al mínimo el consumo de alcohol, y ellos recomiendan la actividad física. Bueno, entonces, ¿cuál es el rol de la nutrición? Lo que a nosotros nos compete es poder llegar a tiempo con el paciente y poder prevenir. Así como me preguntaron cómo podemos hacer para que el paciente entienda que, porque el paciente con hígado graso no es que viene y dice, hoy tengo dolor, tengo hígado graso, no, sino que nosotros hacemos un hallazgo, ya sea por enzimas hepáticas alteradas o por una ecografía que nos dice eso. Entonces, enseñarle al paciente a poder identificar cuáles son los alimentos que son altos en azúcares, que tienen grasas trans elevadas. Por ejemplo, algo que es sumamente útil son los sellos que tienen los alimentos ahora. Explicarle que los alimentos que contienen estos sellos tienen alto contenido de azúcar, alto contenido de grasas trans y podrían, si es que se mantienen en la dieta, llevar a una patología como el hígado graso. El tratamiento debe ser multidisciplinario. Primero, nosotros hacemos el diagnóstico, debemos trabajar junto con el hepatólogo, con el nutricionista, con el endocrinólogo, para poder hacer un plan alimentario personalizado y poder promover patrones dietéticos saludables. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Una intervención basada en evidencia, es decir, de todas las cosas que vimos, cuál es la que más se adapta a nuestro paciente y cuál es la que más adecuada sería para cada caso, y una estrategia de nutrición personalizada. Entonces, para ir concluyendo, la dieta mediterránea es realmente la más estudiada, la que más se recomienda, porque mejora los parámetros metabólicos como la resistencia a la insulina, el perfil lipídico, y disminuye el depósito de grasa hepática, la restricción calórica, que produce una reducción significativa de grasa hepática y peso corporal, como dijimos hace rato, por lo menos de 500 a 1000 por día, para llevar a la pérdida de peso en mínimamente 5% del peso corporal. Los patrones alimentarios y macronutrientes, buscar mejorar la calidad de los alimentos que ingerimos, ¿verdad? Y reducción de azúcares simples y alimentos ultraprocesados. Y algunos suplementos que encontré en algunas guías, por ejemplo la vitamina E, que se podría indicar pero en pacientes no diabéticos, pero no figuran en todos lados. La evidencia no dice todavía que está muy a favor. Entonces, ¿existe o no una fórmula ideal?
Y ahí le consulté al genio de la lámpara para que se despierten un poquitito, a ver qué me decía. La respuesta es, no hay una dieta única, ¿sí? Todos los pacientes que tienen hígado graso, lo que buscamos es un estilo de dieta parecido a la dieta mediterránea, que tenga un enfoque antiinflamatorio, bajo en azúcares refinados, rico en fibras y basados en alimentos mínimamente procesados. Entonces, lo ideal es individualizar el plan y promover que el paciente se adhiera a ese plan que le damos, porque si nosotros le damos algo imposible, el paciente no va a cumplir. Lo que nosotros buscamos es que se adhiera, que se mantenga en el tiempo y que lleve a una pérdida de peso sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Geraldine. A continuación, para mí es un placer presentarle al profesor doctor Rafael Figueredo. Él es especialista en medicina interna, especialista en nutrición, magíster en educación médica superior y es actualmente el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica. El profesor Figueredo nos va a hablar de sarcopenia, cómo la diagnosticamos y tratamos. Sí, buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna por la invitación a participar en este congreso y a los organizadores, a la doctora Tatiana, que me llamó y me dijo, va a dar esta charla, y bueno, le dije, le agradecemos. Y también a los que presiden la mesa, muchas gracias. Yo me debo referir a sarcopenia, cómo la diagnosticamos y cómo la tratamos. Estos son los ejes temáticos, vamos a hablar un poco de sarcopenia, después vamos a hablar del diagnóstico y ahí ya quiero aclarar de que voy a hablar de medición de la fuerza muscular, valoración de la masa muscular y valoración o pruebas de capacidad funcional, valoración de la capacidad funcional. El manejo nutricional y después vamos a hablar algo sobre farmacoterapia, que de todas maneras no hay mucho. Estaba en el año 2010, hace 15 años, en el Congreso Europeo de Nutrición. Era una de las primeras veces que escuchaba hablar sobre sarcopenia y le llamaron al doctor Douglas Paddon Jones de la Universidad de Texas, Estados Unidos, este es el Congreso Europeo, y lo presentaron como un investigador en fisiología muscular, en metabolismo muscular. Él está subiendo ahí y yo tomando fotos cuando eso tomaba fotos, creo que tenía celular nuevo, entonces tomaba fotos, y sale el doctor Douglas Paddon Jones y muestra ahí un pedazo de carne, no sé si se ve bien, pero muestra ahí un lomo, un bife ancho, y dice, yo voy a hablar de esto, voy a hablar del músculo no como un músculo específico, sino del órgano que son los músculos del cuerpo, un órgano. Quise saber si seguía en la Universidad de Texas y había un obituario en la ASPEM porque había fallecido en ASPEM, en la Sociedad Americana. Bueno, yo me voy a basar fundamentalmente en el grupo de trabajo el grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia en personas adultas mayores. Esta publicación, que es la segunda, fue presidida fue investigador principal el doctor Alfonso Kruschtov. Él es español, es de Madrid. Y va a estar en diferentes trabajos. La sarcopenia es un trastorno progresivo y generalizado del músculo. El problema está en el músculo, que se asocia con una mayor probabilidad de resultados adversos como caídas, fracturas, discapacidad física, mortalidad, y también que no figura en esta frase, pero que debemos recordar, también tiene que ver con alteraciones metabólicas, puesto que como esto se da fundamentalmente con el correr del tiempo en los adultos mayores, el cambio de músculo por grasa implica grandes inconvenientes metabólicos, grandes problemas metabólicos.
existe un grupo internacional de liderazgo sobre la malnutrición, que se llama GLIM, con M al final. Y este es el grupo, o la iniciativa global de liderazgo en sarcopenia, el GLIS. El GLIS. Y fíjense que ahí en la penúltima línea está también Alfonso Krujentov. El GLIS dice lo siguiente: principales aspectos que llevan a de la sarcopenia. En primer lugar, es una enfermedad del músculo. Se incrementa, esquelético, se incrementa con la edad. Es potencialmente reversible y la definición no debería depender de la edad o de la situación clínica con que está el paciente. Aclaro también de que uno de los factores principales para sarcopenia, aparte de la edad, es la obesidad. Es más, hoy en día se habla de obesidad sarcopénica, cuando se acompaña de eso. Aquí en esta publicación del GLIS, fíjense que hablan de masa muscular, de fuerza muscular, y hablan de fuerza muscular específica por cada cantidad de músculo. Pero en general los dos primeros son los que se utilizan, como vamos a ver enseguida. ¿Y cuál es el problema? El problema está en que disminuye la capacidad física, limita la movilidad de las personas, favorece las caídas y obviamente con eso las fracturas, favorece hospitalizaciones, la incapacidad de realizar actividades en la vida diaria y una mala calidad de vida, incrementa la mortalidad y, lo que ya dije también, incrementa o produce alteraciones metabólicas importantes que hacen que las personas de tercera edad tengan, por ejemplo, intolerancia a la glucosa, hígado graso, etcétera, que se estaba hablando recién aquí en la presentación de la doctora. Muy bien, la fuerza muscular es mejor que la masa para predecir resultados adversos. Esto es muy importante comprenderlo. La calidad muscular también se ve afectada, pero nosotros no estamos todavía haciendo estudios sobre calidad muscular. Solamente se utiliza a nivel de investigaciones. El término de calidad muscular se refiere fundamentalmente a aspectos microscópicos, macroscópicos y fisiológicos en el músculo. Fisiológico, ¿cómo funciona? Tienen que ver fundamentalmente, creo que estaba acá, tienen que ver con composición y metabolismo, composición de las fibras musculares, metabolismo, la capacidad aeróbica de estas fibras musculares, la infiltración grasa, que es todo lo que trae los problemas metabólicos después, la resistencia a la insulina, la fibrosis, y también tiene que ver con activación neuromuscular. Cuánta cantidad de terminaciones nerviosas llega a la fibra muscular, porque con el poco uso las terminaciones nerviosas van decayendo y todos sabemos, o se sabe, de que las terminaciones nerviosas se pueden incrementar con la actividad física, por eso el entrenamiento es fundamental en personas deportistas, etcétera, y que disminuyen las terminaciones, la activación neuromuscular con el sedentarismo. Bueno, no voy a referirme a esto porque es muy complejo, pero fíjense, para que haya el músculo, el que está en el centro, ese es, digamos, lo ideal. Para que haya sarcopenia, que es lo que está a la derecha de ustedes, hay todos estos factores que están acá. La dieta y la inactividad física, disbiosis intestinal, alteraciones mitocondriales en el músculo, la inflamación. Yo pienso que uno de los factores principales es la inflamación de leve grado crónica, que se ve, por ejemplo, en la obesidad y que se ve también en las personas adultas, porque en general las personas adultas mayores son personas que van teniendo diferentes patologías crónicas que producen inflamación de leve grado, pero crónica. Cambios diferentes, cambios hormonales, disminución de hormonas estrogénicas, testosterona, etcétera, que también producen de alguna manera cambios en la masa muscular. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Que es ahí como está la pregunta. Bueno,
En primer lugar, medición de la fuerza muscular. Es indicativo de sarcopenia. Como vamos a ver, yo puse todas pruebas muy fáciles, relativamente fáciles de hacer, que es lo que hacemos en el consultorio nosotros. Sarcopenia, nuevamente me refiero al trabajo del grupo europeo, y ellos sostienen que como indicativo de sarcopenia tenemos el criterio 1, que es disminución de la fuerza muscular. Indica de que hay un problema en el músculo. Como sarcopenia confirmada cuando a la disminución de la fuerza se le suma una medición, ya vamos a ver cómo, de la cantidad de músculo. Si tenemos problemas en la cantidad de músculo y tenemos problemas en la fuerza muscular, tenemos sarcopenia. Y sarcopenia severa es cuando imposibilita, le resta capacidad física a la persona. Y le dificulta, como vamos a ver, realizar actividades que son muy, muy sencillas de medir. Esto dice el Grupo Europeo de Sarcopenia, el Grupo de Trabajo Europeo de Sarcopenia en pacientes adultos mayores. Vamos a hablar de disminución de la fuerza muscular. Es indicativo de sarcopenia, no certifica la sarcopenia. Tenemos dos tipos, la fuerza de agarre, que es la que en general utilizamos, fuerza de agarre de la mano, que es fuerza de agarre, se usa este aparato, dispositivo, este instrumento, perdón, que tiene un medidor que mide en kilos, y la persona tiene que estar en general sentada con el brazo en un ángulo recto, brazo ante brazo. En la propia publicación del Grupo Europeo se habla de que en varones 27 kilogramos es el punto de corte, por debajo de eso está con sarcopenia, y en mujeres 16. Pero hoy en día tenemos que fijarnos en este trabajo que es muy interesante, que es normas internacionales para el hand grip o fuerza de agarre. Y una revisión sistemática de 2.400.000 personas entre 20 y 100 años de edad de 69 países. Alguna vez creo que hablamos de por qué tanta gente, bueno, por qué tantos países. Bueno, lo que pasa es que la fuerza de las personas adultas varía de acuerdo a la contextura física, etcétera. No es lo mismo un pigmeo de África que una persona de raza negra del Bronx, de los Estados Unidos, que son totalmente diferentes en la contextura. Por lo tanto, varía. Fíjense ustedes que esto es lo que ellos publican. Esto es el percentilo 50 para 60 años, es 42 kilos. Y lo que está por debajo del percentilo 20, teóricamente estaría con disminución de la fuerza de agarre. Es algo sencillo, hay que tener sencillamente este dispositivo y ya está, este instrumento. Es algo sencillo. Esto es indicativo de sarcopenia. Vamos a ver qué hacemos cuando tenemos esto positivo. Bueno, esto es el mismo trabajo de las normas internacionales donde grafican por percentilo. Y después está la prueba de ponerse de pie desde una silla, 5 veces. 5 veces seguidas repetidas. Aclaro claramente que si la persona que hace esta prueba, que vamos a poner, ahí está, 5 repeticiones de pararse, de sentarse y pararse, del test de sentarse y pararse. ¿Qué es lo que está haciendo este? Aclaro claramente que si ustedes se llegan a sentar en la silla, y después se paran y después se sientan y se paran, van a tardar unos 15, 20 segundos, y fíjense cuántos segundos recomienda para mayores de 60, 8 segundos y medio.
O sea que hay que tocar la silla y levantarse, tocar la silla y levantarse, tocar la silla y levantarse. Hay que estar fuerte en este tema, no es sencillo este. Bueno, indicativo. Con esto se indica, quiero decir también que para hombres y para mujeres, pero en general por debajo de 7 está complicada la cosa. Por debajo de 6, perdón, está complicada la cosa. Ahora vamos, una vez que tenemos la indicación, fuerza de agarre o sentarse, pararse 5 veces, una vez que está determinado de que tenemos una indicación de sarcopenia, una sospecha de sarcopenia, tenemos que ir a la valoración de la masa muscular. La valoración de masa muscular, que es esto, para confirmar la sarcopenia, se puede hacer de dos maneras, el DEXA o a través de la bioimpedancia eléctrica. El gol estándar es el DEXA. Pero nosotros tenemos más posibilidades de hacer por el método de la bioimpedancia eléctrica. Esto que mide la resistencia de los tejidos al paso de una corriente eléctrica de muy bajo amperaje. Obviamente la persona no se da cuenta. Ahora hay bioimpedanciómetros que son muy sencillos, muy básicos y que en realidad no reflejan un resultado real. Debería ser autopolar, que son 8 electrodos y multifrecuencia, diferentes frecuencias, por lo menos 4 frecuencias. En general hay algunos que tienen 2 frecuencias, hay otros que tienen solo una, para determinar. ¿Y qué determina? Determina, esto es la validación del método por bioimpedancia, y ahí están los valores, fíjense ustedes, valores medios por debajo de 2 desvíos estándar. Eso quiere decir que ya tiene la sarcopenia, es hombres 6.8 y mujeres 5.2 kilogramos por metro cuadrado. Fíjense ustedes, lo del DEXA es lo mismo. Prácticamente son similares los valores, o sea que son equivalentes. Esto es lo que demostró este estudio. Ahora, en otros países, y eso es una discusión que se tiene siempre en cuenta con el GLIM, el que es el grupo de liderazgo de la Iniciativa Global de Liderazgo en Desnutrición, el GLIM, que se habla de medir siempre por el gol estándar, que es el DEXA, y no por bioimpedancia. Este sería una de las debilidades que podríamos llegar a tener en la medición de la sarcopenia. Y hay una más práctica aún, pero que esto está recomendado por la Sociedad Europea, pero es para, en general, estudios poblacionales, no para un individuo en un consultorio. Es la medición de la circunferencia de pantorrilla, como ustedes ven ahí, menor de 31 centímetros, significa que tiene una sarcopenia comprobada, una disminución del tamaño de masa muscular. Prueba de la capacidad funcional, que yo recuerdo en estos lugares antes había aire acondicionado. ¿Qué pasó ahora? Yo estoy transpirando, voy a salir mal ahí. Prueba de capacidad funcional y terminamos, porque después viene la parte del tratamiento. Velocidad de marcha es lo que nosotros hacemos. ¿Y qué velocidad de marcha? Le marcamos en el piso 4 metros y tiene que caminar en 5 segundos. 4 metros en 5 segundos, a marcha normal y el mejor de 2 intentos. Y teóricamente los 4 metros lo debe recorrer en 5 segundos. Si no lo recorre en 5 segundos, está complicada la cosa, ya hay un impacto funcional en la persona, y si es por debajo de 0.8 metros por segundo, la cosa está complicada. Y esto ya es impacto. Y esto es el resumen
Vamos a eliminar el primero porque es una encuesta que se hace. Vamos a ir a partir de la valoración de la fuerza muscular. Sarcopenia probable, indicativo, se confirma con DEXA o con bioimpedancia eléctrica, y una vez confirmada se valora la severidad y se ve si es que el paciente tiene ya un impacto en su capacidad funcional. En el tiempo que le lleva a caminar 4 metros. Manejo nutricional. Nuevas estrategias, no hay mucho de esto. Lo que se ha visto es que siempre hay un deterioro en el metabolismo proteico. Por eso hay una resistencia anabólica, una disminución de la síntesis proteica. Eso viene con la edad, con la disminución de ciertas hormonas, viene también con la inflamación crónica, viene también con alteraciones metabólicas. La inflamación y el estrés oxidativo. Todo esto lleva a que nosotros tendríamos que aportar 1 a 1.2 gramos de proteína al día, por kilo de peso al día. Una persona de 70 kilos tendría que estar entre 70 y 84 gramos de proteínas. Proteínas del suero de la leche son proteínas que hoy en día, el famoso whey protein que usan muchos los deportistas, son proteínas que supuestamente tienen un 30% mayor de capacidad de formación de músculo. Estudios observacionales. Los hallazgos de este metaanálisis en cuanto a la ingesta proteica y la capacidad funcional, los hallazgos indican que muy alta, 1.2 o alta, 1, se asocia con un mejor rendimiento físico en comparación con 0.8. En adultos mayores que viven en la comunidad. Yo quiero decirle que cuando yo estudiaba nutrición, la indicación de adultos mayores de proteína era 0.8. ¿Por qué? Porque no lo va a metabolizar. Entonces, ¿para qué le vas a dar más proteína? Al contrario, hay que darle más proteína. Bueno, proteína del suero de la leche, aminoácidos esenciales, especialmente los ramificados. Siempre está la vitamina D hoy en día, que es casi ya una hormona, ácidos grasos omega 3 por el tema de la inflamación y fibra dietética probiótico por las alteraciones de la disbiosis intestinal que habíamos explicado al principio. Esto sería multicomponente. La dieta mediterránea es la que más se relaciona con un tipo de alimentación saludable, en donde hay un buen aporte de aminoácidos, de proteínas de alto valor biológico provenientes de pescado y de aves, pero que es difícil de hacerlo en Paraguay. Y la actividad física fundamental. La actividad física no solamente tiene que ser aeróbica, sino también anaeróbica. ¿Cómo hacerle hacer actividad física anaeróbica a un paciente que tiene ya el problema? Bueno, es interesante hablar, pero debería ir en ese sentido. Esto es en cuanto al aporte proteico, por algo puse esto. El aporte de proteínas en pacientes ya adultos mayores, ancianos, debería basarse en lo que se llaman suplementos nutricionales orales, que en el mundo entero y en Paraguay el aporte es muy bajo. No se indica, se debería indicar, porque las dietas en general no alcanzan. Creo que estoy ya sobre el tiempo, así que, bueno, el hidroximetilbutirato, un compuesto que cada vez se utiliza más en los suplementos nutricionales orales. Esta es la recomendación que hacen sobre cómo plantear, pero en realidad no hay mucho. Farmacoterapia, no hay un tratamiento farmacoterápico definido para la sarcopenia. La patogénesis es multifactorial, como le había mostrado al principio en una diapositiva. Fíjense los lugares donde puede actuar el medicamento. Por supuesto no voy a hablar sobre esta diapositiva, pero sí, allá está marcado en rojo. Una de las cosas que se ha probado es la testosterona o los andrógenos
derivados, pero en general no se utilizan. Este es un caso particular porque se ha demostrado que hay estudios que demuestran que en el uso de los incretínicos, de los medicamentos que se utilizan hoy para la obesidad, se disminuye notablemente la masa muscular. Entonces, y asegurar ingesta proteica y actividad física de musculación cuando uno está dando análogos de los receptores de GLP-1 o el tizapatide, que es muy bien, muchas gracias. Gracias, profesor Figueredo. A continuación, le pedí permiso a mis compañeros de mesa para presentarle a mi amiga, la doctora Ana María Ferreira, que es especialista en nutrición, paz presidente de la Sociedad Paraguaya de Nutrición, paz presidente de la Federación Latinoamericana de Terapia Nutricional, Nutrición Clínica y Metabolismo. La doctora Ani nos va a hablar de desnutrición hospitalaria, estrategias de detección y manejo en medicina interna. Muchas gracias, doctora Cristina. También quiero agradecer al comité organizador de este 17º Congreso Paraguayo de Medicina Interna, en la persona de la doctora Tatiana Roy, por permitirme compartir con ustedes este tema tan interesante que es la desnutrición hospitalaria y desde el punto de vista cómo vamos a manejar y qué estrategia vamos a usar como médicos internos, ¿verdad? Haciendo medicina interna. No tengo conflicto de interés. Y la primera pregunta que quiero hacer es, para ustedes, ¿la desnutrición es una enfermedad o es una condición o un estado del paciente? Yo no sé si todos están aptos para contestar, porque la siguiente pregunta es, ¿escriben entre los diagnósticos dentro de una historia clínica o ficha clínica el diagnóstico de desnutrición calórico-proteica, leve, moderada, severa, como quieran? ¿Escriben? Bueno, entonces está bien, pero vamos a ver si en todos los casos o no en todos los casos. De hecho, la clasificación internacional de enfermedad la tiene en su clasificación, la 11ª revisión también la tiene, incluso como ven ustedes abajo, permiten una clasificación más precisa diciendo si es desnutrición asociada a la enfermedad con inflamación o si es desnutrición por hambre, pero igual existen oscuros en esta clasificación internacional, pero no discutimos que la desnutrición es una enfermedad, así como la obesidad, no es un estado, no es una condición. Pero sí es fácil diagnosticar pacientes como estos, que están piel y hueso, que están sarcopénicos, porque es evidente que están desnutridos. Pero no es fácil diagnosticar a una paciente con obesidad mórbida y desnutrición. Esta paciente bajó 16 kilos en solo un mes de internación. Más del 12% en un mes, cuando sabemos que hay parámetros de que cuando el paciente pierde más del 10% en 6 meses, no en un mes, ya se considera con una desnutrición severa. Entonces es una enfermedad que se presenta con mucha frecuencia en los hospitales y que está infradiagnosticada. Como les digo, los que están consumidos, fácil de poner desnutrición calórico-proteica, pero los que tienen peso normal o un sobrepeso u obesidad de distintos grados, esos pacientes, ojo, porque pueden tener obesidad mórbida y desnutrición severa. ¿Qué es la desnutrición hospitalaria? La que se produce durante la estancia hospitalaria mientras el paciente queda internado. Y que es por la enfermedad misma y por otros factores que vamos a ver adelante, muchas causas que van aconteciendo durante su estancia en el hospital. Pero es muy elevada y sobre todo con malos resultados en la evolución del paciente, empeora esa evolución del paciente. Ya en el año 74, se cumplió el año pasado medio siglo, de la publicación de Charles Butterworth en la revista Nutrition Today sobre el esqueleto en el armario de los hospitales, ¿verdad? Él hizo una revisión de historias clínicas, no encontró anotada la talla en el 56% de los casos, no se habían registrado en el 23% de los casos del peso corporal, y en aquellos que perdieron, 61% habían perdido más de 6 kilos. Y 37% de esa revisión de fichas clínicas tenían una hipoalbuminemia, albúmina menor de 3. Y él fue un poco agresivo al llamarle a esta desnutrición iatrogénica, es decir, desnutrición ocasionada por el propio médico, ¿verdad?
Entonces, él dice que esto se convirtió en un factor significativo para determinar los resultados de muchas enfermedades. Y esta publicación que les invito a leer es cortita, sobre el error y el invisible, una historia sobre la muerte, determinación y la importancia de nutrición en medicina. Se trata de un chico de 19 años que se cayó en un andamio. Tuvo politraumatismo, ingresó a la urgencia, chocado, hipovolémico, anémico. Le hicieron una laparotomía que fue en blanco, no se encontró nada. Los traumatólogos encontraron la causa del shock, que era una fractura de fémur, la resolvieron, pero él estuvo internado en el hospital durante un mes, 4 semanas. ¿Qué pasó con Leroy? Se murió por una fractura de fémur, pero porque nadie le dio importancia a la comida. Por eso Mellita en esta publicación dice: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y las prevalencias de desnutrición en los distintos países del mundo, se han desarrollado, en vía de desarrollo, no desarrollado, es elevada, ¿verdad? De 20 a 50%. Y en Latinoamérica, ¿cómo estamos? Fíjense, trabajos publicados de Nutrition 2001 hasta hoy, en Nutrition del 2025, un trabajo muy reciente, que es el trabajo del AMPE, que lo realizamos con el profesor Figueredo y un grupo de Paraguay, en el marco de nuestro congreso FELAMPE del año 2023, vemos que las cifras son altas, ¿verdad? Paraguay participó de los 3 trabajos en Latinoamérica, el del 2003, el publicado en el 2003, el ENOLA, que fue en el 2016, y por supuesto el que dirigimos nosotros. ¿Y qué quiere decir esto? 50%, 1 de cada 2 pacientes en los hospitales se encuentran con algún grado de desnutrición. Entonces es un porcentaje para nada despreciable. Aquí está nuestro estudio del AMPE. Si bien nosotros encontramos 33% de desnutrición, nos dimos cuenta que el problema era que no se hace el tamizaje o el cribado nutricional. 66% de estos hospitales que entraron en el estudio solamente hacían tamizaje y cribado. Y quien no busca, no encuentra. Entonces, si no hacemos tamizaje, no hacemos cribado, no vamos a encontrar y no vamos a diagnosticar la desnutrición para poder tratarla. Por eso son elevados todavía los porcentajes. Y solo 30% en este estudio, que fue entre los 3 latinoamericanos, que tuvo más países, 14 países de Latinoamérica, solo 30% de los hospitales, 3 de cada 10 nomás tenían un equipo interdisciplinario de terapia nutricional. O sea, no hay todavía la conciencia de la importancia de contar con estos equipos. Y bueno, yo este trabajo ya lo hice en el 2004, fue publicado en el 2006 en el INERAM, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias del Ambiente, en pacientes tuberculosos, y encontré 100% de nutrición. Evalué 55 pacientes y los 55 estaban desnutridos. 43 con desnutrición severa y 92% de los pacientes ya perdió peso en los últimos meses. Si bien no es tan reciente, pero es válido que en nuestro país sí existe. Hay otro trabajo también en hospitales, en servicios de cirugía de hospitales de Paraguay, en donde se encontró alrededor del 50% de desnutrición hospitalaria. Y las causas son múltiples, como dije, por eso se le llama también relacionada a la enfermedad, porque la propia patología produce desnutrición. Pero el popular, el suero, está alimentando, ¿verdad? Y eso no digo ustedes los presentes, pero seguramente tienen colegas que todavía creen que el suero alimenta, que el suero nutre. Está con suero, no hay problema, podemos esperar. El suero fisiológico no nutre nada, cero calorías, cero nada, cero macronutrientes, cero proteína. Y si bien el suero glucosado al 5%, que tiene 5 gramos en 100 ml, lo cual equivale a 50 gramos en 1000 o a 100 gramos en 2000, igual es primero un solo macronutriente, solo hidrato de carbono, y no tiene el principal que necesitamos. Ya hablé del profesor Rafael de sarcopenia, lo que necesitamos es aportar proteína a estos pacientes, porque ellos ceden proteína para la energía que no está dada por la ingesta de los nutrientes. Entonces, y encima sabemos que los hidratos de carbono por vía oral aportan 4 calorías por gramo, y sin embargo la dextrosa, que está monohidratada, solo aporta 3,4, con más razón menos calorías. Para un paciente de 70 kilos, que en promedio requeriría 1.800, 2.000 calorías, está recibiendo, como ven ustedes, con 1 litro 340 calorías y con 2 litros 680 calorías, y de un solo macronutriente. También, por supuesto, la falta de equipos multidisciplinarios, como dijimos, el ayuno frecuente. Ustedes, los internistas, saben que cada rato el paciente queda en ayuna para tomografía, queda en ayuna para ecografía, queda en ayuna para endoscopía, queda en ayuna para cirugía, etcétera, etcétera, etcétera. Está bien, se necesita un criterio para hacer el estudio, pero ninguno, al volver de ese estudio, restablece la vía oral. Le dejan hasta no sé qué hora, hasta que el paciente, y nuestros pacientes, sobre todo hospitalarios, son estoicos y no se quejan de que tienen apetito, y a veces no tienen por la propia enfermedad. Entonces les viene bien también que no se restaure la vía oral,
¿verdad? Entonces, restaurar la vía oral. También el desconocimiento de que existe esta desnutrición. La comida hospitalaria, la gastronomía hospitalaria, muy importante, con la presentación, la temperatura, los horarios. En el INERAM, yo trabajo hace creo que 18 años en el INERAM, antes se cenaba a las 5 de la tarde. ¿Quién de ustedes cena a las 5 de la tarde? Yo meriendo a las 6 y ceno a las 9 de la noche. Entonces, no hay horarios tampoco buenos para los pacientes, aparte de tener todo lo que dijimos, ¿verdad? Se llega tarde al diagnóstico de nutrición, cualquiera cuando el paciente está, repito, demasiado consumido, sabe que está desnutrido. La depresión, pacientes que tienen diagnósticos ominosos, como un cáncer, como una enfermedad neurológica degenerativa, incurable, son pacientes que a cualquiera de nosotros nos va a causar depresión. Interconsulta con el psiquiatra a curar la depresión. Los costos de los insumos nutricionales. Los costos son elevados, los suplementos nutricionales por vía oral o por vía enteral, y ni qué decirlo por vía parenteral, son costosos, tienen su costo. Si bien contamos con algunos productos, no contamos con toda la variedad y la cantidad que quisiéramos tener. Y por supuesto la polimedicación. Todos los pacientes tienen medicamentos y sabemos que los medicamentos tienen un impacto en el tracto digestivo, produciendo desde anorexia, hiporexia, dolor, acidez, diarrea, constipación, que impactan en el tubo digestivo y que hacen que ese paciente se sume una causa más para desnutrirse. Y como hablé, la gastronomía hospitalaria tiene su importancia. Hay varios estudios que mejorando la presentación de la comida aumenta la ingesta en los hospitales. La gastronomía adaptada al enfermo, cómo preparar menú palatable a la vez que nutritivo, ¿verdad? Gastronomía clínica y que va a mejorar, me fui todito para adelante, el estado nutricional de los pacientes. Es decir, es algo que deberíamos pensar en los hospitales. Y ahí nada más saltó, no me viene más, me parece, no sé si me va a venir un estudio en un hospital o en un centro de salud. ¿Cómo me voy atrás? Con este parece, ¿verdad? Sí, ya veo, porque me estoy yendo adelante, todo. Un estudio presentado en un hospital privado de México, solo para demostrarle que de 100 pacientes desnutridos solo se solicitó, o sea, se aportó la terapia nutricional al 28%. El resto, nada. Y de 100% de los pacientes desnutridos se pidió interconsulta solo en el 6% de los casos. Yo creo que también, si bien en algunos hospitales públicos contamos con un equipo de terapia nutricional multidisciplinario, en los sanatorios privados todavía no contamos. Y nuestros equipos de terapia nutricional tampoco son tan completos, nos falta uno u otro profesión, una u otra profesión, perdón. Aquí hay un trabajo español sobre el impacto de una adecuada codificación de la desnutrición relacionada, como les había dicho. Se codificaron 33.000 altas y solo en un 0,17% tenían el informe de algún diagnóstico nutricional. Ni 1% no llega. Y otro trabajo publicado 4 años después, donde habla de que la desnutrición está infradiagnosticada. De 180.000 registros, solo el 2,47 tenían algún diagnóstico de desnutrición. Como les digo, paciente consumido, fácil de diagnosticar. Paciente con buen peso o con sobrepeso no se coloca en la historia clínica que está desnutrido. Y, por supuesto, la desnutrición afecta a todos los órganos, al músculo, hablamos de la pérdida de fuerza y masa muscular, sarcopenia, disminución de la función del tubo digestivo, disminución del gasto cardíaco, de la función cardíaca, disminución de la masa ósea, todos los aparatos se ven afectados, disminución de la filtración glomerular, de la capacidad respiratoria y también no olvidar las alteraciones de la piel con las úlceras por presión. Entonces, cuando hay una disminución de ingesta de esos nutrientes a nuestro organismo por escasa ingesta, por una demanda aumentada por la propia enfermedad o un metabolismo alterado. Eso hace que se produzcan cambios metabólicos en el organismo con pérdida de tejidos y, por supuesto, con pérdida de función y alteración de la función. Y esto produce un impacto muy negativo. Aumenta la morbilidad, la mortalidad, la estancia hospitalaria y, por supuesto, los costos, ¿verdad? Y en cuanto a morbilidad, aumentan no solo las complicaciones infecciosas, sino las complicaciones no infecciosas también. Ahí ven suficiente literatura avalando esto. Mayor estancia hospitalaria desde 2-4 días hasta 17 días más en los pacientes desnutridos comparando con los normonutridos. La mortalidad 4 veces mayor por año y
mayores costos, que la mayoría de los estudios son europeos, pero los doctores Correa, Weisberg y Perman hicieron una revisión sistemática de varios estudios latinoamericanos, donde demostraron que el costo medio de la atención fue 61% más elevado en los pacientes desnutridos comparando con los que estaban bien nutridos. Y que en los pacientes que se complicaron con neumonía, que fue la complicación más frecuentemente encontrada, el costo de los medicamentos y los estudios adicionales, como sean análisis laboratoriales, tomografía, ecografía, etcétera, fue 309% mayor, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos adentramos, ¿verdad? Es importante que tenemos que diagnosticar, identificar esta desnutrición. El profesor habló de los criterios GLIM, que es la iniciativa global de liderazgo para la desnutrición, que habla de 5 criterios que les voy a mostrar porque es muy importante y es que es lo que actualmente tenemos que utilizar. Es avalado por Aspen, ESPEN y FELAMPE también está dentro del grupo de líderes. Y no olvidar las herramientas de cribado tamizaje. Hay muchas, la evaluación global subjetiva, el MUS, el MNA, el NRS 2002 y los signos clínicos o los síntomas que el paciente tiene, pérdida de apetito, no consume, que son parte de los criterios GLIM, por supuesto, y la hipoalbuminemia o la hipoprealbuminemia. Este es un esquema hecho por la ESPEN de los criterios GLIM. Son 3 criterios fenotípicos y 2 criterios etiológicos. Con la presencia de un fenotípico y un etiológico, nosotros diagnosticamos desnutrición, ¿verdad? Los 3 criterios fenotípicos son pérdida de peso, más del 5% en los últimos 6 meses, o bien más del 10% en más de 6 meses. El bajo índice de masa corporal, menos de 20 en personas mayores de 70 años y menos de 22 en menores de 70, en Asia ajustado a, como dijo, a los patrones asiáticos, no comparamos por las etnias, por supuesto, y la masa muscular reducida por una técnica validada que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y los etiológicos, y esto sí nos compete a los médicos internos, a los médicos internistas, perdón, es preguntar al paciente o verificar cómo está comiendo. La enfermera nos puede dar ese dato. El paciente que está consumiendo menos del 50% de lo que tiene que consumir de lo indicado en una semana, ese ya es un criterio positivo. Y si está consumiendo menos de lo que tiene que consumir en más de una semana, en más de 2 semanas, o cualquier enfermedad inflamatoria intestinal u otra enfermedad que altere la absorción de los alimentos, es un criterio etiológico. Y también, por supuesto, la inflamación presente. Y una vez que tenemos un criterio fenotípico y etiológico, también se puede evaluar la gravedad, subevaluar la gravedad. Y aquí vemos el tercer criterio fenotípico que dice, ¿cuál es? Este es el puntero. Pero no anda, parece. De donde está encerrado el círculo, la pérdida de masa muscular, que como bien ya nos contó el profesor, la mejor manera es con el DEXA, pero también con la bioimpedancia, con tomografía y con ecografía, o bien datos antropométricos cuando uno no cuenta o no tiene disponibilidad de estos medios para evaluar la masa muscular. El médico internista es clave para detectar la desnutrición en los hospitales, es clave. Y como ya demostré suficientemente, esta desnutrición empeora la evolución clínica del paciente, se queda más tiempo. Si nosotros lo nutrimos bien, vamos a tener altas más rápidas y recuperaciones y mejores recuperaciones, ¿verdad? Por supuesto, siempre modificar la dieta siempre que se pueda, acompañando al tratamiento de la enfermedad subyacente que tenga el paciente. Y las estrategias son 3. Primero, la evaluación nutricional. Repito, la historia clínica dirigida, las herramientas de tamizaje y los criterios diagnósticos GLIM. Evaluación funcional, como habló ya también la fuerza muscular, con el dinamómetro, o bien con el apretón de manos. Yo cuando trabajaba en clínicas nosotros usábamos el apretón de manos porque no contábamos con el dinamómetro validado y notábamos la diferencia cuando el paciente se nutría, que tenía más fuerza. O bien un paciente que entra en camilla y que en 4 o 5 días, una semana ya puede levantarse e ir hasta el baño, que son condiciones que podemos ver nosotros, y por supuesto involucrar a ese equipo interdisciplinario que hablamos. Y las intervenciones nutricionales propiamente dichas, desde evitar esos ayunos innecesarios y cuando es necesario, por favor, restaurar la vía oral lo antes posible. Cuando el paciente regresa del estudio ya no hay por qué dejarlo en ayunas. Utilizar las dietas hospitalarias, ahora estamos también haciendo un trabajo de codificar y adaptar las dietas de acuerdo a las patologías.
usar los suplementos nutricionales orales siempre que tengamos disponibles, pensar que ellos están presentes y que con poca cantidad nos pueden aportar lo que necesitamos para ese paciente. Si el paciente no puede llegar al 60% de su ingesta, pensar, y si puede utilizar el tubo digestivo, pensar en una sonda, en una ostomía para aportar los nutrientes que necesita. Y si no puede usar el tubo digestivo, la nutrición parenteral está presente. Tener protocolos en los hospitales para iniciar en forma precoz la nutrición. Y a la hora de elegir medicamentos, en donde podemos elegir entre dos medicamentos, utilizar siempre el que menos efectos colaterales en el tubo digestivo presenta. Y por último, el follow-up, el seguimiento, el control posterior, ¿verdad? Siempre reevaluar continuamente al paciente e ir haciendo ajustes según tolerancia, según la evolución clínica que presenta y según los objetivos que nosotros tengamos. Y por último, por supuesto, transición al alta siempre con un plan nutricional. Entonces, concluyendo, ya sabemos bien que hay una alta prevalencia de la desnutrición hospitalaria, que está reconocida, hay que incluirla entre los diagnósticos, que produce un impacto negativo bien demostrado. Múltiples son las causas, pero que podemos, muchas de ellas, prevenirlas. Y en cuanto a estrategias, evaluar nutricionalmente para detectar precoz y tratar la desnutrición hospitalaria, siempre en trabajo en conjunto con el equipo. Termino con esta frase de Redling que dice: una alimentación insuficiente en una población es signo de pobreza, pero la desnutrición en un hospital el día de hoy es signo de ignorancia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Seguidamente le damos a escuchar a la doctora Carmen Florentín. Ella es especialista en medicina interna, magíster en nutrición humana, antropometrista ISAC 1, coordinadora del Centro Preparados Parenterales, Hospital Nacional Itagua del Ministerio de Salud Pública. Ella nos va a hablar del uso de suplementos nutricionales en la práctica clínica. ¿Cuándo y cómo indicarlos? Bueno, buenas tardes. A mí me tocó hablar después de todos mis profesores. No sé, para mí es algo muy complicado, pero bueno, lo hago por amor a la medicina interna. A mí me dieron a hablar sobre un tema bastante amplio, que es la parte de los suplementos nutricionales, cuándo y cómo. Bueno, antes que nada tenemos que hacer una definición de qué son los suplementos como para poder ir entendiéndonos, ¿verdad? Son los productos que se concentran en gran cantidad, pueden estar un solo producto o pueden estar más de uno, que muchas veces vienen ya con más de un suplemento en un solo producto, ¿verdad? Se utilizan cuando para cubrir las necesidades y las deficiencias nutricionales que se pueden presentar en pacientes debido a una dieta muy restrictiva o una ingesta inadecuada de los mismos. Los ejemplos tenemos la vitamina, los minerales, los aminoácidos, los ácidos grasos omega 3, probióticos, suplementos deportivos y muchos nuevos que están en estudio, ¿verdad? Bueno, para clasificarlos, esta es una clasificación muy general. Están los naturales, que tienen un origen vegetal, mineral o animal, y que fueron procesados con su formación nutricional básica, que no se modificó. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, el aceite de hígado de bacalao, tenemos el polen, la levadura. Después tenemos los que son de origen natural, que son más refinados, pero no alteran su estructura natural basal. Por ejemplo, la vitamina A, la vitamina D, es un error de transcripción, perdón. Los polvos proteicos y también los aminoácidos que estamos hablando, ¿verdad? Después los nutrientes idénticos a los naturales, que son fabricados en el laboratorio y son idénticos a los nutrientes naturales, que son la vitamina C y las vitaminas del complejo B, y los estrictamente sintéticos que se elaboran ya en el laboratorio. Bueno, vamos a empezar con las vitaminas. Vamos a hacer un pantallazo un poco flash de lo que es la vitamina. Las vitaminas son compuestos orgánicos que son indispensables para el crecimiento y regulan varias funciones y procesos metabólicos de nuestro organismo, ¿verdad? Se clasifican, como ustedes ya lo saben, en liposolubles, en hidrosolubles. Voy a hablar un poquitito de las funciones de las vitaminas del complejo B. Bueno, la vitamina del complejo B1, nosotros tenemos que participan en el metabolismo
de los carbohidratos participan en la contractura muscular, en la conducción del estímulo nervioso. La B2 también participa en el metabolismo de los carbohidratos, en los lípidos y en el metabolismo también de los aminoácidos. Tienen una acción antioxidante y un mantenimiento de los tejidos. La B3 participa también en el metabolismo de los carbohidratos, en los lípidos y los aminoácidos, en la formación de hormonas esteroides. La vitamina B5 participa en la lipogénesis, en el metabolismo de los carbohidratos, aminoácidos y también en la formación de los tejidos. Estoy dando un pantallazo para que vayamos viendo después en quiénes vamos a utilizar, ¿verdad? La B6 interviene en el metabolismo de los aminoácidos, participa en la producción y en la actividad de las células T. La vitamina B7 en la lipogénesis, la agregación de aminoácidos. El ácido fólico en la formación de los glóbulos rojos, en la formación del tubo neural, que por eso nosotros le damos también a las pacientes embarazadas, que vamos a ver más adelante, y el metabolismo de los nucleótidos. La vitamina B12 o cobalamina, ¿verdad? Que en la formación de los glóbulos rojos, metabolismo de la homocisteína y la síntesis del ADN. Y la vitamina C, que tiene un efecto antioxidante, mantiene la integridad del epitelial, participa en la producción del colágeno y en la diferenciación de las células beta y inhibe la replicación viral. Para hablar un poquito de las liposolubles, que tenemos la A, la D, la E y la vitamina K. La vitamina A es fundamental para el crecimiento, para la visión, para la formación de los epitelios, favorece el metabolismo óseo y el desarrollo dentario. También en la diferenciación y la maduración de los macrófagos. La vitamina D mantiene la concentración de calcio, la resorción y formación ósea, como ya sabemos es muy importante, y también disminuye la inflamación, modula la respuesta inmune y aumenta los niveles de las células T. La vitamina E, que es antioxidante, mantiene la integridad de la membrana celular, la producción de las citoquinas y los tromboxanos, y mejora la producción de los anticuerpos, y también prolifera la actividad de las células de la inmunidad. Y por último, la vitamina K, que participa en la carboxilación de las proteínas y es fundamental para la coagulación sanguínea y para la formación del tejido óseo. Bueno, entonces, ¿cuándo indicamos las vitaminas? Vamos a empezar con la vitamina A. La vitamina A se utiliza, ahí le hice en un cuadro, le hice un micro resumen como para que puedan tener todo, porque muchas veces no pedimos y no pensamos que uno de los síntomas puede ser a causa de un déficit de vitaminas. Tenemos, por ejemplo, en el déficit de la vitamina A, que puede haber serostalmia, puede haber retraso en el crecimiento, esto va más para los adolescentes, que muchas veces también tenemos en el consultorio, la hiperkeratosis folicular, en pacientes con fibrosis quística, en pacientes con problemas de mala absorción, por ejemplo, el Crohn, los celíacos, los pacientes bariátricos, ¿verdad? O en pacientes con psoriasis. En esos pacientes generalmente suele haber un déficit de vitamina A. El déficit de vitamina C, escorbuto, como muchos ya saben, ¿verdad? Puede haber en pacientes con fiebre, con infecciones virales. En el tabaquismo también se vio que es bueno para la suplementación, en el estrés oxidativo y en la mala absorción intestinales. La vitamina D, en la fibrosis quística, de vuelta en las enfermedades malabsortivas como el Crohn, los celíacos y los bariátricos, en pacientes con hepatopatías crónicas también se encuentra déficit de vitamina D y en las nefropatías crónicas. Cuando indicamos la vitamina E, en déficit de vitamina E en los prematuros de muy bajo peso, en pacientes con fibrosis quística, en los cuadros malabsortivos de Crohn, celíacos, en las pancreatitis, en cuadros de intestino corto, también tenemos que estar sospechando, en la ataxia con déficit de vitamina E, y también se ve en pacientes que hacen dietas muy bajas en grasa. El déficit de la vitamina K, tenemos la enfermedad hemorrágica del RN, ¿verdad? Que eso no nos compete a nosotros, pero yo lo cito, en pacientes con desnutrición severa, con sobredosis de anticoagulantes, por ejemplo con la warfarina, que es el que más se ve, y también en los usos de antibióticos de amplio espectro, uso prolongado de ellos, ¿verdad? También en la fibrosis crítica y en el Crohn. Bueno, después tenemos en quienes indicamos lo de la vitamina B. La vitamina B1
como ya todos sabemos, que es el beriberi, ¿verdad? La encefalopatía de Wernicke, también Korsakoff. Las enfermedades también, los pacientes que tienen cuadro de mala absorción, por ejemplo, la desnutrición, el Crohn, bariátricos, síndrome de intestino corto, los pacientes que hacen un síndrome de realimentación, también hay que suplementarles con vitamina B1. En la vitamina B2, en los etilistas, en pacientes con Crohn, de vuelta van los celíacos, síndrome de intestino corto, en pacientes veganos, en pacientes que también se realizan hemodiálisis. La vitamina B3 en pacientes con hipercolesterolemia y con pellagra. En B5 en pacientes desnutridos. Para cicatrización de heridas se utiliza en pacientes que tienen alopecia y también los que tienen intoxicación por salicilato. La vitamina B6 en parestesia de miembros inferiores, en anemia sideroblástica, en las hiperemesis gravídicas, porque le ayuda a que pasen los síntomas, en la hiperprolactinemia, en los etilistas y en cuadros malabsortivos. La vitamina B9, la anemia megaloblástica, en las anomalías genéticas de metabolismo de los folatos, en las embarazadas, en los etilistas y en cuadros malabsortivos. De vuelta, el Crohn, los bariátricos, la celiaquía, intestino corto. Y por último, la vitamina B12, también la anemia megaloblástica, la perniciosa, en los veganos estrictos, en los bariátricos, en el embarazo y también en el tratamiento con pacientes con metformina a larga data que suele dar déficit de vitamina B12. En todos los pacientes ustedes pueden darse cuenta en todas las vitaminas que figuran los cuadros malabsortivos, ¿verdad? Que son los más frecuentes de déficit de vitamina, que tenemos Crohn, tenemos la enfermedad celíaca. Muchas veces nos olvidamos de darle la suplementación a esos pacientes. Y les dejo, no les voy a ir leyendo. Estos son los requerimientos diarios de cada vitamina con su dosis de suplementación de cada una de ellas. Se le hizo un resumen. Bueno, vamos a pasar a hablar de los minerales. Los minerales son nutrientes que son inorgánicos y que son esenciales, con un requerimiento mayor a 100 miligramos por día. Tenemos el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el fósforo y el magnesio. Los oligoelementos. Los oligoelementos son nutrientes inorgánicos también esenciales, pero con menores requerimientos que los minerales, con pequeñas cantidades. Entre ellos tenemos el hierro, el cobre, el zinc, el flúor. Tenemos también el selenio, el magnesio, el manganeso, el molibdeno y el yodo. Cuando hacemos las indicaciones de suplementación de minerales, generalmente en pacientes que tienen vómitos o diarrea es que tenemos más déficit de todos los minerales y los oligoelementos, ¿verdad? Diarrea severa, en pacientes que tienen diuréticos, en nefrópatas, en pacientes que tienen quemaduras extensas. La vitamina K, por ejemplo, en pacientes también con vómitos y diarreas, con abuso de laxantes y uso de diuréticos. En pacientes desnutridos y en enfermedad de Cushing. El cloro también en cuadros de vómitos y diarrea, uso de diuréticos en pacientes con fibrosis quística, en sudoración excesiva, que es el caso creo que mío porque tengo calor. Y el aspirado frecuente del residuo gástrico, que eso muchas veces nosotros las Nutri solemos pedir el aspirado de residuo gástrico y nos olvidamos que muchas veces aspiramos el cloro al hacer el aspirado y por eso que no hay que hacerlo tan frecuentemente. La suplementación con calcio en cuadros de osteoporosis, en pacientes posmenopáusicas, en osteopenia, en pacientes con Crohn, celíacos, bariátricos y volvemos con los malabsortivos, ¿verdad? En pacientes renales crónicos, en embarazo y en lactancia. El fósforo en pacientes con cetoacidosis diabética, en quemaduras extensas, en el síndrome de realimentación, en los etilistas y en uso de corticoides. El magnesio en cuadro de diarrea crónica, en la enfermedad de Addison, pancreatitis, en el Crohn, colitis ulcerosa, pacientes bariátricos, renales y etilistas, en síndrome de realimentación nuevamente, uso crónico de diuréticos, hipertiroidismo no tratado, quemaduras extensas y acidosis metabólica. Cuando suplementamos oligoelementos,
Los oligoelementos muchas veces son difíciles de dosar, entonces tenemos que ir viendo de acuerdo a los síntomas, y es que sospechamos, por eso estos son los casos en los que hay que sospechar, entonces si tiene los síntomas ya directamente vamos suplementando, pero no siempre contamos en los laboratorios para hacer el control, ¿verdad? Entonces el hierro en anemia ferropénica, en los adolescentes, ¿verdad? Más todavía en las chicas, en las niñas que están entrando en la menarca, en las mujeres con hipermetrorragia, en los veganos estrictos, que ahora hay muchos, en la celiaquía, bariátricos, en embarazo y en lactancia. El cobre en el síndrome de Menkes, que es un síndrome que se caracteriza por una mala absorción de cobre, en la fibrosis quística, en los celíacos bariátricos, en la nutrición parenteral prolongada. ¿Por qué en la nutrición parenteral prolongada? Porque muchas veces las bolsas, ya que vienen ya prellenadas, no tienen oligoelementos a veces, o no se ponen los oligoelementos. Entonces, eso también es muy importante en la nutrición parenteral. El zinc en cuadros de diarrea, de nutrición, en Crohn, en la colitis ulcerosa, en los bariátricos, en fístulas intestinales, en cirrosis hepática, en embarazo y lactancia, y el yodo en el hipotiroidismo en embarazo y en la lactancia. El selenio tenemos la deficiencia, cuando en caso de deficiencia geográfica, que no es nuestro caso, nutrición parenteral prolongada, de vuelta a lo mismo, que no se ponen los oligoelementos en la bolsa, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, en pacientes con inmunodepresión, como la PBS, o pacientes con portadores de virus del SIDA, en infertilidad masculina, porque se vio que el selenio disminuye la movilidad de los espermatozoides, entonces por eso se utiliza. El manganeso, en Crohn, en celiaquía, los bariátricos, el molibdeno en deficiencia genética aislada de cofactor, en la nutrición parenteral prolongada nuevamente, y el flúor, como sabemos, para la prevención de caries. Bueno, creo que ya es mucho. Bueno, acá tienen lo que sería todos los minerales y los elementos con su requerimiento diario. Ahora vamos a hablar un poco de lo que son los ácidos grasos omega 3, que son grasas poliinsaturadas esenciales, el ácido alfa-linoleico, el EPA y el DHA, que reducen los niveles de triglicéridos, la formación de las placas ateromatosas, ayudan a disminuir la presión arterial, tienen un importante efecto antiinflamatorio, disminuyen la producción de las citoquinas proinflamatorias, mejora la función de las células inmunes y son supresores de los genes relacionados con la inflamación. ¿En quiénes indicamos el omega 3? En pacientes críticos, se vio una mejoría también en pacientes con cuadro de distrés respiratorio, en los pacientes quirúrgicos que tienen una cirugía mayor programada o que tuvieron un estrés importante, en pacientes con hipertrigliceridemia con dosis de 2 a 4 gramos por día, en pacientes con alto riesgo cardiovascular, que son los obesos, dislipidémicos y que tienen un alto riesgo cardiovascular. Entonces se da un 250 a 500 miligramos día en pacientes con artritis reumatoidea, porque se comprobó de que tiene efecto antiinflamatorio, hace disminución de los síntomas propios de los dolores de la artritis, una dosis de 1 a 2 gramos por día. Después las patologías neurodegenerativas, que eso está todavía en estudio, 2 gramos día. Y la recomendación en general para saber qué omega vamos a usar y cuál es el omega indicado, tiene que ser la relación ideal del omega 3, omega 6, en el rango de 5,1 a 10,1, en ese rango. O sea, eso tienen que ver cuando van a indicar el omega 3 que esté dentro del rango, ¿sí? Bueno, ¿qué dice la evidencia? El ASPEN en 2016 dice que calidad moderada y en grado de sugerencia en los pacientes con sepsis severa el uso de inmunonutrición, ¿verdad? En el 2020, el empleo de dietas enterales con ácidos grasos también es bajo, entonces no tenemos ningún aval ni en pacientes sépticos usar inmunonutrientes. Bueno, este es un estudio que se hizo suplementación parenteral con ácido graso omega 3 y se encontró que mejoró el pronóstico de la recuperación de los pacientes críticos. Es un ensayo clínico. Este estudio se hizo en el 2023 con 64 pacientes a una dosis de 0,1 a 0,2. Se encontró que la suplementación disminuyó los factores de pronóstico de los pacientes internados en la UCI, que fueron los factores SOFA, Apache, ¿verdad? Y también los valores los índices predictivos nutricionales, que son el Nutri y
el RTL. Acá ustedes pueden ver que su P es significativa. Esto es para el Apache, y para el SAT, y para el SOFA, y también el Nutri, que también tuvo mejoría. Bueno, voy a ir citándolos de a poco. Sí, la arginina es el precursor de óxido nítrico, estimula la síntesis proteica, estimula la producción de insulina, de glucagón y las hormonas del crecimiento, mejora cicatrización de las heridas, aumenta la respuesta de las células T y retrasa la respuesta a la hipersensibilidad, aumenta la concentración de las citoquinas proinflamatorias. Entonces, ¿en quiénes le vamos a indicar la arginina? En pacientes quirúrgicos, con cirugía mayor, pacientes oncológicos del tracto gastrointestinal a nivel alto, que sería boca, esófago, que tuvieron buena respuesta, en pacientes críticos, pero con hemodinamia estable, en pacientes con úlceras de presión, heridas, en pacientes quemados. En riesgo cardiovascular está en estudio, en pacientes con insuficiencia cardíaca y hipertensión arterial se vio que disminuyó los valores de triglicéridos y bajó un poco la presión arterial, entonces se los puso. También en pacientes con patologías clínicas específicas, que son las enterocolitis necrotizantes, en pacientes asmáticos, en intolerancia lisinúrica y la aciduria glutárica tipo 1. Las recomendaciones son de 5 a 30 gramos por día, que pueden ir graduando de acuerdo a la necesidad. Y no sé si contraindicaciones o precauciones serían en pacientes renal crónicos, en pacientes con infartos, con falla hepática, en pacientes sépticos y en pacientes hipotensos, que no se recomienda. Bueno, ahora viene otra de las princesas, que es la glutamina. La glutamina inhibe el catabolismo de las proteínas y estimula la síntesis de glucógeno, regula el recambio proteico muscular, es un nutriente esencial para las células inmunes, regula la respuesta inflamatoria, aumenta la diferenciación de los linfocitos B y la producción de los anticuerpos. ¿En quiénes podemos usar glutamina? En los politraumatizados, en pacientes quirúrgicos con una cirugía mayor, en pacientes quemados. En pacientes deportistas está todavía en nivel B de recomendación, y las recomendaciones son de 5 a 35 gramos día. Las contraindicaciones o precauciones para utilizar en pacientes críticos inestables nuevamente, en el embarazo, en lactancia, en hepatopatías y en pacientes renales crónicos o sépticos, que no se utilizan. ¿Qué nos dicen las guías? El ESPEN del 2019 habla de una indicación fuerte para la utilización de la glutamina a dosis de 0,2 a 0,3. En los pacientes, ese es en los politraumatizados, en los pacientes grandes quemados, habla de nivel moderado del uso de la glutamina y selenio y zinc. Y fuerte en pacientes con quemaduras. Este es otro estudio que estudiaron cómo la glutamina afecta el desarrollo muscular. Así como les había dicho, generalmente la mayoría de los estudios hablan sobre la cirugía gastrointestinal a nivel de tubo digestivo superior. Y hicieron en pacientes con adenocarcinoma gástrico que fueron sometidos a gastrectomía, un número 516. Este estudio es de 2024. La suplementación con glutamina se hizo por vía parenteral por 5 días y después hicieron vía oral. El resultado es que mostró un índice de aumento de sería el diámetro del músculo del psoas mayor, que por eso ellos midieron para demostrar que sí tiene mejoría a nivel muscular. Bueno, el beta-hidroximetilbutirato, vamos a hablar de él, que es un metabolito natural de un aminoácido esencial de la leucina. Se encuentra en grandes cantidades de tejido muscular, reduce la degradación muscular, estimula la producción de proteínas musculares, aumenta la fuerza y la potencia muscular, ayuda a preservar la masa muscular y favorece la recuperación del músculo post-entrenamiento. Dentro de la parte deportiva, esto sería una recomendación grado B. Las recomendaciones son de 1 a 2 gramos por día. Las precauciones o en quienes tenemos que tener cuidado para utilizar son los nefrópatas, en pacientes embarazadas y en pacientes de lactancia, que no hay estudios de que sean útiles ni que puedan servir. Los probióticos que se escuchaban en la charla del profe hace rato en el gala, ya creo que yo voy a tener que hacerlo más rápido. Son microorganismos vivos que se administran en cantidades adecuadas, producen un beneficio a la salud intestinal del huésped en el que estamos.
corresponden a varias cepas. Tenemos el Lactobacillus, Bifidobacterium, el Saccharomyces boulardii y otros. Ayudan a equilibrar la flora intestinal, favorecen el rendimiento físico y fortalecen el sistema inmunológico, regulan la digestión y el tránsito intestinal. En quienes hay que tener precaución o cuidados para indicar: en los inmunodeprimidos, en pacientes críticos, en pacientes neutropénicos o en pacientes con síndrome de intestino corto. Las indicaciones de los probióticos: diarrea asociada a antibióticos, diarrea aguda infecciosa, diarrea al Clostridium difficile, síndrome de intestino inflamatorio, enfermedad inflamatoria intestinal en pacientes con estreñimiento y prevención de la diarrea del viajero, que hablaron también hoy en la parte del gastro, y en salud vaginal. Bueno, ahora voy a hablar un pantallazo rápido de lo que son los suplementos deportivos. Los del grupo A, que son los que tienen confirmación y que están indicados y que, bueno, este es el Australian Sport Commission, que es el que cataloga los suplementos con los estudios y ve cuáles están que sí funcionan y cuáles en verdad mejoran y tienen evidencia científica comprobada. Los que están en el grupo A, que son la cafeína, bicarbonato de sodio, betalanina, creatina, glicerina, nitratos, los geles de maltodextrina, las barras proteicas, el whey protein, las gomas, hierro, vitamina D, calcio, zinc y probióticos. Esos están confirmados que mejoran. Un minuto. Bueno, el grupo B, los que no, los que tienen pero no están comprobados. El grupo C están en duda y el grupo D están contraindicados porque producen intoxicaciones o tienen doping positivo. Bueno, el whey protein, como ustedes ya saben, voy a hacer más rápido, ayuda a la recuperación de la masa muscular, aumenta la fuerza muscular y mejora el rendimiento físico. Entonces, hay tres tipos de whey protein, que es lo que más se suele ver, que son las concentradas, las isoladas y las hidrolizadas, que ahí tienen las características. La mayoría tienen entre 70 y 80%, y las hidrolizadas que tienen más de 90%, que son las más costosas y son las más amargas. Bueno. Las indicaciones de whey, cuando, así como cuando dijo la doctora, cuando no se requiere, no se cubren las necesidades en personas que tienen alto requerimiento proteico, en los atletas para su adaptación y recuperación, adultos mayores en riesgo de sarcopenia y control de peso para producir saciedad. En quienes están contraindicados es los que tienen tolerancia a la lactosa, aunque ahora ya hay el whey protein vegano en nefrópatas, en pacientes con problemas hepáticos, en adolescentes y embarazo. Bueno, la creatina, voy a ir pasando en quienes están indicados. Se utiliza en la dosis de carga de 20 gramos día en 5 gramos cada 6 horas y después se hace la carga de mantenimiento. Se lo recomienda que se lo haga con la ingesta con comidas ricas en carbohidratos y proteínas. Están contraindicados en pacientes de nefrópatas con problemas hepáticos, en hipertensión no controlada, en embarazo y lactancia. La cafeína, que es una sustancia estimulante que ayuda a la contractilidad musculoesquelético, aumenta la resistencia al ejercicio, reduce la sensación de fatiga y mejora la concentración. La precaución en hipertensos, cardiópatas, en insomnio, en ansiosos, está contraindicada en niños, adolescentes, embarazo y lactancia, y se recomienda 3 a 6 miligramos por kilogramo. Sería 30 a 60 minutos antes del entrenamiento. No estamos hablando de la cafeína del café, estamos hablando de la cafeína del suplemento, ¿sí? La betalanina, que es un aminoácido no esencial también, que se utiliza en atletismo, se usa más en los que tienen esfuerzos cortos, como para personas de atletismo que hacen remo o que hacen natación. En CrossFit, la recomendación es de 3,2 a 6,4 y la dosis máxima es 1 gramo en un lapso de 2 horas. Los BCAA, que son los aminoácidos de cadena ramificada, que favorecen la recuperación y el incremento de la masa muscular y reducen la degradación muscular. Las recomendaciones se hacen por kilogramo de peso dosis y también está contraindicado con cuidado en los pacientes nefrópatas o hepáticos. Voy a ir pasando. Bueno. Y esto lo quería llevar de recuerdo para que le digan a sus pacientes, que no empecemos una dieta que terminará algún día. Tenemos que hacer un estilo de vida, que eso es lo que nosotros tenemos que lograr con los pacientes, que sea un estilo de vida que se pueda mantener para que podamos mantener el resultado que estamos buscando. Y no olvidar de que somos lo que comemos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Hay 5 minutos para preguntas. Si alguien tiene una pregunta para hacer. Acá la autora.
Bueno, yo tengo, primero que nada, muchas gracias a todos por la información espectacular que nos acabaron de dar. Felicitaciones por la organización del Congreso. Mi pregunta va más dirigida al doctor Rafael. Si tiene alguna experiencia en cuanto a la utilización de la creatina en pacientes con sarcopenia. Sabemos que la creatina es uno de los suplementos que últimamente está como que más en auge, tiene muchísimas evidencias científicas y quiero saber si en tu experiencia en la práctica clínica utilizas la creatina con tus pacientes y si ves algún progreso o alguna mejoría. Sí, la creatina utilizamos, pero no en pacientes sarcopénicos, utilizamos en pacientes con deporte, que están haciendo deporte, que están haciendo actividad física. La creatina se cita como una de las posibles opciones que uno tiene en el tema de sarcopenia. Ahora hay que recordar muy bien que la creatina no funciona sin actividad física, tiene que haber actividad física. Y entonces es actividad física más proteína más creatina. ¿Qué tal, doctor? Para mí otra vez me están haciendo trabajar. Perdón. Allá está mi compañero Atilio que también quiere una pregunta. ¿Cómo evalúo la sarcopenia? O sea, ¿cómo evalúo la funcionalidad muscular en pacientes internados? Porque no voy a poder hacer el uso del dinamómetro, el punto de corte no va a ser el mismo que para un paciente que puedo ver en consultorio. No, nosotros usamos lo mismo. ¿Y la prueba de la silla? ¿Cómo hacemos? No, y usamos Usar la fuerza de solamente el agarre. dinamómetro. Fuerza de agarre es más, se utilizan en pacientes con terapia intensiva también. Ok, y Bandilla de pantorrilla es más bien para un estudio poblacional, donde uno no tenga la posibilidad de hacer imágenes, etcétera, o bioimpedancia. ya, gracias. Creo que allá Atilio, no sé si... Bueno, en realidad antes le quería preguntar a Gerald si bien habló ella del plan de alimentación o un plan de alimentación en pacientes con una estatosis hepática, desde los estudios de Roy Taylor, ¿verdad? Que él demostró la remisión de la diabetes y con estudios, no con ecografía, ellos encontraron de que teniendo 16% de grasa hepática y yo puedo bajar la grasa hepática de 16% a 4%, hago remisión de la diabetes, ¿verdad? Si leíste o hay algún estudio que haya hecho lo mismo que hizo Roy Taylor en direct, o sea, una dieta baja en calorías y consiguió remitir la disfunción hepática. ¿Solamente bajan calorías? Porque el estudio de Roy Taylor en diabetes Sí, hay. solamente baja calorías. Sí, hay. Y esa es una de las imágenes que mostré que comparaba, que era low calorie. Y mostraba que había disminución de la grasa hepática, mejora la resistencia a la insulina. Sí hay. O sea que es aceptable también Sí, porque la dieta low carb. La dieta el estudio de Roy Taylor, que hoy cualquier paciente en el Reino Unido va a aceptar a entrar en la dieta, ¿verdad? Ese plan de alimentación puede conseguir, me parece que probablemente sea la más efectiva hasta ahora que haya mostrado evidencia, ¿verdad? Sí. Y lo otro que quería preguntarle al doctor si leyó algo con respecto a obesidad sarcopénica y el uso de bimagrumab en este grupo, si hay algún estudio o leyó algo con respecto. Hay estudios, pero todos son a nivel experimental, no hay uso clínico. Yo quiero hacer una pregunta a la doctora Gerald. Quería saber cuál era la estrategia que utiliza usted en su práctica clínica para educar y motivar a los pacientes con diagnóstico de enfermedad hepática no alcohólica a realizar cambios saludables en su estilo de vida. Y la respuesta para eso es justamente eso que dijimos, mostrarle y instruirles cuáles son los alimentos que son altos en azúcares. Por ejemplo, esto que se aprobó ahora, que es el de los sellos que tienen los alimentos, es súper útil, sobre todo para los niños, ¿verdad? Porque la mayoría, por ejemplo, es súper fácil ponerle a los niños juguito con galletita, ¿verdad? Y nosotros no nos estamos dando cuenta el aporte de azúcares que le estamos dando a nuestros hijos, que a la larga va a tener un impacto. ¿Y cómo mido en la práctica clínica? Generalmente, en la ecografía, yo no tengo experiencia, pero sí con ecografía,
y también con las enzimas hepáticas voy viendo en los pacientes que tienen una buena adherencia, disminuye eso a nivel de imagen y también a nivel de las transaminasas, porque si bien algunos dicen que están en rango, nosotros debemos pensar en hígado graso cuando tiene más de 30, por más que esté dentro del límite de lo que dice el laboratorio, si tiene más de 30 ya nos tiene que llamar la atención. Y también hay algo que se llama el FIB4, que es un score rápido que puedes utilizar en la cama del paciente para medir el grado de fibrosis hepática que tiene. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los ponentes por su excelente e importante charlas y presentaciones que hicieron. Vamos a dar una foto ahora. Vamos a sacar una foto los coordinadores con los ponentes.